Bienvenidos a Auditando y Controlando, soy Héctor Villanueva Gómez. Están a punto de sumergirse en el fascinante mundo de la gestión de riesgos, el control interno, el cumplimiento regulatorio y la auditoría. Este es nuestro espacio para explorar y entender las organizaciones modernas desde estas perspectivas y cómo interactúan con las áreas de negocio en empresas de todos los tamaños. Mi compromiso es incrementar la pasión por estos temas y construir un puente que nos ayude a compartir experiencias para que juntos promovamos con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Acompáñenme en este emocionante viaje. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Auditando y Controlando, un capítulo más, esperando que estén muy bien y pues agradeciéndoles como siempre el tiempo que nos regalan para estar aquí escuchando y compartiendo las experiencias y la información que tenemos de los temas de auditoría, cumplimiento, riesgos, etcétera, ¿no? El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Déjenme les platico un poquito que Jesús David nos está acompañando. Estamos muy contentos de poder contar con su presencia y vamos a hablar de temas bien interesantes que nos van a ayudar a darle sentido a mucha información que sirve tanto para los niveles estudiantiles, las personas que son recién graduadas o incluso personas que ya estén en el ámbito profesional y que pudieran o no pudieran haber tenido la experiencia y la información que hacia adelante, pues estamos viendo que va a ser cada vez más relevante. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí en tu lugar. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. En principio vamos a platicar muy rápido una breve semblanza. Eres graduado de contador público en el TEC de Monterrey, con maestría en finanzas en EGADE y maestría en contabilidad de la Universidad de Texas Dallas, y actualmente funges como director nacional de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas. Correcto. ¿Algo que se nos pase por ahí? Yo creo que eso es lo fundamental. Muy bien, perfecto. Nos gustaría empezar en estos episodios, si tienes alguna anécdota ahí en particular que tenga que ver con temas de riesgos y controles y auditoría y todo esto. Mira, hay una anécdota en tema de control. Estoy hablando de control de 1990, no 90 y tantos. Y uno de mis primeros trabajos fue en auditoría precisamente. Y nos tocó auditar una empresa en donde en años previos les habían dicho necesitas controlar mejor tus gastos, ¿no? Ese fue el mensaje. Y la idea o la recomendación en ese momento es revisa tu catálogo de cuentas, ¿no? Que permita mayor control porque era muy general. Entonces, no me tocó la primera auditoría, pero la segunda, eso no se me olvidará jamás. Llego, obviamente auditamos, y resulta que la persona que se encargaba de la contabilidad en esa empresa llega y le dice al que era mi jefe, no vas a batallar porque ya reorganizamos todo el catálogo de cuentas y no vas a batallar nada. No, pues qué bruto, ¿no? Qué genial. Resulta que lo que hacía, y te digo casi me acuerdo, empezó, había gastos generales y luego hacía, gastos administrativos, dice, vamos bien, y luego gastos de personal y luego gastos de apoyo personal y luego había otras cuenta, gastos para enfermedades y había otra que era enfermedades respiratorias y la última era jarabe para la tos. Tenía una cuenta que se llamaba jarabe para la tos. Entonces la idea de esta persona era que si mantenía un control perfecto en el catálogo de cuentas, todo iba a ser controlable, lo cual obviamente, y una de las cosas que tú sabes mucho mejor que yo, en el momento en que sobrecomplicas un sistema, lo haces menos controlable, y eso fue lo que pasó. Entonces, incluso a mis alumnos se los pongo muy frecuentemente, es importante ser específicos, pero no llegar a ese grado de detalle, ¿no? Claro, y algo que hemos platicado ya en capítulos de la temporada anterior es, el control nos ayuda a tener una mejor visibilidad, mayor transparencia, etcétera, pero muchas veces cuando empiezan las empresas a incursionar en estos temas, se sobrecontrolan y hacen que todo se vuelva muy lento, muy burocrático, y que el logro de los objetivos pues se vea cada vez más y más lejos, ¿no? Mira, qué buena experiencia y vaya, en afán de hacer las cosas bien, la falta de información, que es lo que nosotros queremos aquí transmitirles, es básica para poder hacerlo muy bien, muy puntual, muy a la medida de la empresa. Así es. Muy bien, bueno, pues antes de empezar también me gustaría decir que la plática y todo lo que vamos a mencionar
es a título personal, no representa el punto de vista de ninguna empresa, ninguna institución, simplemente somos dos profesionales que queremos platicar y compartirles un poquito de nuestras experiencias. Vamos a comenzar. En principio, hablemos de la importancia de la gestión de riesgos y del control interno. ¿Por qué crees que es crucial este tema en el entorno empresarial actual? Mira, yo creo que es fundamental porque es la única manera en la que podemos asegurar el crecimiento y la creación de valor. Si nosotros no medimos, a ver, hay una máxima que es lo que no se mide y se publica no se mejora. El tema de control, al menos de control en lo particular, no podría una organización, y no hablo solamente de una empresa, porque acuérdate que esto aplica para cualquier entidad, no va a poder meter o implementar procesos de mejora, por ejemplo, si no sabe de dónde viene. Eso es lo fundamental, ¿no? Entonces, las empresas a veces en la rapidez de los cambios, en las situaciones que vivimos día a día, la famosa operación que nos come, se nos olvida ese control, y si no mantenemos un control adecuado, jamás vamos a poder crecer, nos vamos a quedar en el mismo lugar, ¿no? Otro tanto sucede con la gestión de riesgo, ¿no? Que mi área no es auditoría, ciertamente, pero sí he visto cómo ha evolucionado ese concepto. Si tú eres muy joven, pero hace 25 o 30 años, pensar en gestión de riesgos era básicamente control interno. Todo era control interno. Y no se veía más allá, era más detallado o más enfocado a la operación, que no hubiera fugas, etc. Y en estos momentos en donde los negocios tienen tantas amenazas y también tantas oportunidades, el mantener sistemas, obviamente de control, como decía, para mejorar, pero también que estén bien conscientes de los riesgos que están enfrentando, es fundamental, ¿no? La competencia ya no es, ya ni siquiera es en el extranjero, ¿no? En empresas en el extranjero. Estamos hablando de competencia, una competencia en una virtualidad, donde no tiene un lugar físico, ¿no? Y eso todavía lo vuelve mucho más complejo. Entonces, creo que esa es la relevancia fundamental, que si no controlamos, si no medimos nuestro riesgo, si no lo gestionamos, no vamos a crecer. Sí, definitivamente. Y mencionas algo muy importante, el tema de que todo está cambiando, de que todo es global, de que tienes información de todo el mundo, tanto local, nacional, de tu continente, del mundo entero. De repente se vuelve un mundo de datos que, si quieres controlar todo sin pasar por el filtro de una identificación de riesgos y una priorización de los mismos, puedes estar trabajando mucho y creer que estás haciendo muy bien tu trabajo, pero te falta esa puntualización de hacia dónde dirigir los esfuerzos. Claro. ¿Sí? Por eso la importancia de que cuando hablamos de gestión de riesgos, lo primero que tienes que voltear a ver es cuáles son los objetivos estratégicos, cuáles son los puntos que quiere la empresa en este momento atender, porque la estrategia así lo manda, y entonces dirigir el esfuerzo hacia allá. Así es. Hay temas inherentes que puedes o que debes no dejar de vigilar, y hay otros que sí puedes como que irlos pateando o haciendo un poquito menos frecuentes para que te dé espacio de tiempo. También los recursos son finitos, el equipo que hace el trabajo es finito, e incluso con la mejor tecnología no puedes abarcar todo. Claro, no, y fíjate, eso es importante, y yo creo que la última frase lo resume. No puedes controlar todo, pero sí es la labor, al menos de nuestra profesión o quien se encarga de esto, sí es nuestra labor saber qué sí se tiene que medir, qué sí se tiene que saber, ¿no? O sea, no se puede medir todo, ¿no? Pero tampoco eso nos quita la responsabilidad de conocer qué sí debemos saber. Totalmente de acuerdo. Y a ver, platícanos, ahorita decías los últimos 25 o 30 años, ¿cuál ha sido la evolución que has visto, tanto a nivel empresarial, incluso a nivel país, de cómo se ha venido atendiendo esto dentro de las diferentes industrias y dentro de la misma academia? Mira, la evolución, yo creo que de alguna manera te lo decía hace un momento. De entrada, yo me gradué en el
fue mayo del 95. Y en ese momento la idea de auditoría era, repito, control interno, ¿no? No había más. Entonces aprendías el arco de caja y el conteo de inventario cada año, etc. Conforme fue avanzando la tecnología también, obviamente se fue prestando atención más a los riesgos que iban saliendo, porque empezaron a hacer riesgos que antes no existían, ¿no? Antes, de alguna manera, esos riesgos estaban muy contenidos, por decirlo de alguna manera, dentro de la empresa, ¿no? ¿Cuál era el riesgo? Que tuvieras algún colaborador creativo que se llevara el inventario, ¿no? O algún cajero muy innovador que sacara el dinero de la caja, ¿no? Eso era tu riesgo, ¿no? De repente, después del tratado, se empiezan a abrir las fronteras, entonces tienes otro tipo de riesgos, ¿no? Cuando nace o cuando sale, que yo creo que tiene una relación, aunque sea tangencial, cuando se publica las mejores prácticas corporativas, eso que viene después de Sarbanes-Oxley, ¿no? Eso fue un detonante, ¿no? Increíble. Y entonces ya se empieza a prestar atención. A ver, ya no se trata nada más de saber qué estuvo equivocado en el pasado, y en función a eso, en función a ese pasado, ponerse a las guardas. Ahora se trata de empezar a ver hacia el futuro y qué características tiene que tener la organización para que no vuelva a suceder, ¿no? Ya no se trata de prácticas o políticas muy puntuales, sino como organización qué tenemos que hacer para que no vuelva a pasar. Y obviamente eso fue evolucionando. 2008 también nos enseñó los impactos de no tener buenos sistemas de monitoreo, de control, de gestión de riesgos, y estamos llegando ahora a un momento en donde, bueno, sí está el tema, ya no quiero hablar de la globalización, porque ese ya es un tema extremadamente, o sea, esa palabra está casi, si se me permite decirlo, prostituida, ¿no? Ya ahora o sea, que estamos en todos estamos conectados en más de un sentido. Y ahora están saliendo nuevos riesgos que afortunadamente se están tomando. Entonces, en cuanto a la evolución, sí hemos pasado de no tener un control o enfocarnos hacia la parte interna de la compañía, a reestructurarnos para evitar que vuelva, o sea, tener algo un poquito, una visión hacia el futuro, hasta el momento actual, en donde estamos incorporando la sostenibilidad, y yo creo que esa es la gran medición de riesgos, y para la profesión es hacia donde vamos, eso es lo que vamos a ofrecer, ¿no? Y creo que en ese sentido, yo creo que es el mayor riesgo de cualquiera. Estamos en una época de medición de riesgo que al fin reconocemos el riesgo más grande, que es que se nos acabe el mundo, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que la evolución ha sido rápida, si te pones a ver en la perspectiva histórica, pero no lo suficientemente rápida. Sí, y justo en estas semanas está muy comentado todo el tema de que ya las empresas, incluso las no públicas, tienen que empezar a hacer sus pininos de cómo van a reportar todos esos temas de gobierno, de ambiente, de sostenibilidad. O sea, todo esto ya empieza a permear hacia todos, porque no podemos ignorarlos, porque debemos tener esa conciencia en principio y luego esa medición para poder hacer algo al respecto. Y que además las nuevas generaciones nos van empujando, porque ya son chavos que vienen y voltean a ver la etiqueta para ver si está cumpliendo o no cumpliendo con lo que para ellos es importante, ¿sí? Que es algo que a lo mejor nosotros no teníamos, precisamente porque estábamos enfocados en generar, en operar, en lograr dinero, y que la abundancia fuera económica, sin importar por lo encima de lo que pasáramos. Eso ya está cambiando. Sí, yo también me acuerdo de cuando Sarbanes-Oxley, los primeros ejercicios eran matrices de riesgos de 2000 riesgos, y obviamente no vas a poder controlar todo eso, ¿no? Entonces después venían los procesos de racionalización, y después ya fuimos agarrándole así como que el tono a cómo se tiene que hacer un buen análisis de riesgos,
y después identificar los controles y empezar a hacer un monitoreo. Esa evolución, conforme también la tecnología lo permitió, se fue haciendo un poco más fácil. Yo me acuerdo que quienes veían el tema de riesgos en principio cuando empecé a trabajar, pues eran las firmas de auditores, porque era la manera en que podían hacer menos trabajo de talacha y un poco más inteligente, más enfocado hacia que la empresa estuviera con esa conciencia y ese control, y pues no dejar de hacer todos los arqueos y conciliaciones y todo eso, pero eso ya se convertía en lo menos importante. O sea, eso ya lo dabas por hecho que tenía que estar bien. Ahora es, si visualizas, si atiendes, si tu gobierno corporativo está al tanto de lo que es importante y te pide que lo gestiones, entonces sí ha habido una madurez cada vez mayor en cuanto a estos temas. Ahora, con la relevancia que tiene, de qué manera las instituciones educativas están incorporando y con qué fuerza le están metiendo todo este tema con las nuevas generaciones que están a punto de graduarse o que vienen por ahí atrás. No, mira, ahora sí ya llegaste al punto. Ay, sí. Échamelo. Sí, esto sí. Mira, a ver. Y aquí me voy a ir un poquito atrás, ¿ok? Como profesión, estamos en un momento sumamente interesante, ¿ok? Porque es un momento en donde la profesión tiene que empezar a evolucionar, ¿no? Por justo lo que me mencionabas ahora. Obviamente la parte muy enfocada a gestión de riesgos, pues ahora hay tecnologías que antes no había. Y antes mencionabas algo que es muy importante, hay mucha información, hay lo que se llama information overflow, ¿sí? Estamos saturados de información, ¿no? Antes el problema es que no había. Tenías que buscar y antes de internet, bueno, pues vete al INEGI y que te impriman las hojas y eso era lo más que podías llegar. Ahora hay un information overflow y eso obviamente lo podemos trabajar perfectamente con nuevas tecnologías digitales, ¿no? que hay, la analítica de datos está muy avanzada, la inteligencia artificial que cada vez está por ahí presente, y entonces eso nos implica que tenemos que cambiar como profesión, ¿no? La parte transaccional se está automatizando en muchas empresas, sin darse cuenta, sin darse cuenta, la automatización ni siquiera nos llega o la sentimos, ¿no? Ya en cosas tan simples como los puntos de venta que ya te hacen el asiento de diario, ¿no? Esos detallitos que parecían muy obvios, que ahora puedes hacer conciliaciones bancarias con un clic, ¿no? Ya no tienes que estar revisando estado de cuenta con el auxiliar de efectivo como era antes. Entonces, en esa evolución, nosotros como educación, como sector educativo, como los responsables, o así lo entiendo yo, o así lo veo yo, que las universidades, nuestra función como universidad es preparar a los futuros profesionistas, ¿no? Y eso implica también cambiar una perspectiva muy añeja en la manera de enseñar, ¿ok? Y eso va muy pegado con el tema de control y gestión de riesgos, etc. Porque para poder realmente entender un sistema de control, para poder diseñarlo, obviamente tienes que entender cuáles son los riesgos, ¿no? Y para poder hacerlo, requieres un juicio crítico profesional, ¿no? O casi profesional, ¿no? No solamente se trata de ver el número y poner está muy arriba o está muy abajo, se trata de qué significa ese número particular o ese indicador particular, dado variables como la circunstancia, el mercado particular al que estoy atacando, mi estrategia, claro está, pero el momento social, político, económico, ¿no? Un montón de factores. Entonces nosotros como universidad
al momento que hablamos de la parte de preparación para las nuevas generaciones en control y gestión de riesgos, por un lado sí les estamos enseñando, y hablo del TEC de Monterrey, ¿no? Les estamos enseñando, claro, la parte normativa y los diferentes enfoques que existen, etc. Pero más allá de eso, tenemos que enseñarles no parar en el diseño, sino la interpretación. Entonces, por ejemplo, aquí en el TEC, ahorita que mencionaba la sostenibilidad, nosotros estamos incorporando esa nueva generación de riesgos que son los ambientales, por ejemplo. Entonces, los graduados y las graduadas de CPF, que es las siglas de la carrera, ya saben cómo hacer una matriz de riesgos de sostenibilidad. Hay empresas que no tienen o sea, que ni siquiera lo saben cómo empezarla, ¿no? Entonces, las universidades, ¿cómo lo abordamos? Lo abordamos tratando de prever hacia el futuro lo que los futuros y futuras contadores van a necesitar, ¿no? Pues ese es el ideal. No siempre es fácil, ¿no? Porque así como lo que tenemos en papel, también hay un proceso de implementación, y a veces la implementación es un poco difícil, pero al menos aquí en el TEC es lo que intentamos hacer, ¿no? Finalmente prepararlos en esos conocimientos, pero también decirles, no se trata del número, ¿no? Y eso no puedo remarcarlo lo suficiente, ¿no? El conocer el número, eso lo va a hacer cualquier máquina, ¿no? El determinar si un par si está fuera de parámetros, eso lo va a hacer mucho más rápido que nosotros, cualquier máquina, ¿no? Esa inteligencia cognitiva que estamos viendo ahora en inteligencia artificial, que finalmente pues, no es otra cosa más que árboles de decisiones que se están alimentando constantemente, esa pudiera ser que nos igualara o nos superara, no en rapidez. Lo que sí no puede hacer es la inteligencia emocional. Entonces lo que nosotros buscamos y tenemos que promover en los alumnos es esa inteligencia humana, ¿no? Y nosotros cada vez más, y obviamente hablo de la experiencia que tengo aquí en el TEC de Monterrey, y que promovemos en CPF a nivel nacional, es necesitas aprender a controlar, necesitas, o sea, todas esas cosas. La gestión de riesgos es fundamental, pero no desde la parte meramente técnica, sino desde la parte estratégica. Y para irnos a la parte estratégica tienes que incorporar tu inteligencia humana. Definitivamente. Y desde la carrera tenemos que irles compartiendo precisamente toda esa parte no tangible, que depende de quiénes son los dueños, el perfil personal de cada dueño, quiénes son los socios, si hay un gobierno corporativo donde tienes un consejo de administración que realmente está bien integrado por muchos especialistas y que van a generar, o si es nada más el dueño con los amigos que tienen mucho tiempo de conocer. O sea, eso hace mucha diferencia de cómo tienes que llevar tú la información para que realmente haga eco. Claro. Para que realmente, como decías, puede ser que sepan hacer la matriz, que sepan identificar los riesgos, que ya incluso empiezan a diseñar controles, pero si no viene el apoyo desde arriba, no va a prosperar. Empujar de abajo hacia arriba cuesta mucho trabajo y los avances son muy lentos. Entonces, conforme les ayudemos a que saquen la carnita, que tengan ese juicio del que hablas y que tengan habilidades de comunicación para expresarlo en términos de lo que es importante para los diferentes, ¿cómo se me fue la palabra? Para los stakeholders, para los diferentes partes involucradas en principio, y priorizando dependiendo de la empresa. Si es una empresa que está muy regulada, pues va a ser con las entidades regulatorias. Si es una empresa familiar, pues va a ser con el dueño y el que esté ahí cerquita. Entonces tenemos que saber transmitir todo eso y llevarles la esencia de lo que no es el número, sino lo que representa ahorita y hacia adelante para la empresa el que se haga o se deje de hacer algo. Sí, y fíjate, ahí por ejemplo, dentro de esos factores, ¿sabes? Y tú puedes tener la misma empresa o una empresa con filiales, como quieras llamar, pero también tiene mucho que ver en dónde está la empresa, ¿no? El aspecto cultural, vaya, y eso no es lo mismo tener
o la manera en la que se controla o se gestiona el riesgo en una empresa norteamericana donde la mayoría de la participación accionaria, de la estructura de los stockholders es institucional, a países en Latinoamérica es muy común. Si te vas a otros países en Medio Oriente, etcétera, aun cuando son empresas públicas, el principal accionista es una familia. Sí. Entonces, la forma y las características, la composición del consejo, cómo está hecho, ahorita lo mencionabas, o sea, y encontrar esa diferenciación y el hacer un traje a la medida de cada empresa, eso no lo va a hacer ni ChatGPT ni nada, ¿no? No, definitivamente ahí sí necesitas que la gente que viene a implementar tenga esa sensibilidad. Correcto. Y tenga esos conocimientos para que toda esa información que ya te puede dar la tecnología la utilices de la mejor forma para estructurar lo que la empresa necesita. Ahora, para poder hacer esto, ¿cuáles son las competencias principales que están promoviendo ustedes y que deberíamos todos estar asegurándonos de que nuestros muchachos recién egresados y que empiezan a trabajar vayan construyendo? Mira, están todas las llamadas soft skills, ¿no? A ver, dentro de las competencias disciplinares sabemos que las tienen, ¿no? La parte de las disciplinas naturales de la profesión, de información financiera, de finanzas, de contabilidad administrativa, de impuestos, etc. Esas competencias las sabemos que las pueden desarrollar con diferentes nombres, ¿eh? Cada universidad tiene su propia nomenclatura y algunos les llamarán competencias, algunos les llamarán objetivos, otros les llamarán fines, ¿no? En el tema de las competencias suaves, ¿qué tenemos que promover? El pensamiento crítico es fundamental en la profesión. Eso, y más para los contadores, yo creo que es importante para todas, pero para la contaduría el pensamiento crítico es fundamental. El saber discernir y el saber analizar información y poder determinar o comprobar que lo que se dice es verdad o no, ¿no? En este momento de information overflow, de donde hay tanta información, es muy fácil caer en, no, es que lo vi en esta fuente, no es que lo vi en esta otra fuente, no es que salió en Twitter, no es que lo pusieron en TikTok, y bueno, cualquier información que venga de TikTok no le voy a dar, no le tendría mucho, o sea, no le daría mucho caso, pero yo porque ya estoy anciano. Pero una información que provenga de una sola fuente no puede ser la única, por más confiable que sea, Entonces, esa parte del pensamiento crítico, obviamente de la capacidad de comunicación oral y escrita, o sea, eso es algo que también nosotros tenemos que promover muchísimo, que los alumnos sepan expresarse de manera oral y escrita y sepan hacerlo para diferentes públicos, y sepan los espacios correctos para utilizar el lenguaje correcto, te repito, tanto de forma oral como de forma escrita. Obviamente el liderazgo, el trabajo en equipo, la capacidad de resolución de problemas, ¿no? Que eso viene, entonces finalmente todo eso viene del pensamiento crítico. Esas yo creo que son las habilidades fundamentales, y dentro de las humanas es el compromiso con la ética, y el compromiso pues ahora sí que con la sociedad, pero un verdadero compromiso. No hablo aquí de cumplir o de hacer cosas que se vean que ayudan a la sociedad. Realmente entender la responsabilidad que tenemos de ayudar a nuestras comunidades, no por el aplauso, sino porque en realidad hay personas que necesitan ese apoyo, ¿no? Y obviamente eso
en ese sentido, a lo mejor me desvío un poquito, pero mientras hagamos algo bueno, aunque nadie lo sepa, eso es bueno, ¿no? O sea, estamos también acostumbrados o las nuevas generaciones están acostumbradas a un exposure permanente, ¿no? A un juicio permanente en las diferentes plataformas. Pero nosotros lo que queremos desarrollar, lo que debemos desarrollar, es esa empatía hacia el otro, aunque no se publique, ¿no? Entonces, yo siento que esas son las fundamentales, ¿no? Y te puedo decir todo el listado, ¿no? Porque es un listado enorme, pero básicamente en el caso de nosotros es esa empatía, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico. Sí, y la ética que también mencionabas. Sí, la ética. Eso es fundamental y creo que es algo que recientemente o en los últimos años se ha empujado mucho, precisamente porque ya tuvimos el tema de Sarbanes-Oxley, ya tuvimos el 2008, ya tuvimos varias experiencias donde precisamente la falta de esa transparencia, de ese compromiso con quienes representas, esa falta de un adecuado nivel ético, ha llevado a buenas sacudidas en países y al mundo completo, en principio, ¿no? Por esa interconexión de la que hablábamos hace rato. Yo también creo que la capacidad de síntesis es muy importante, sí, porque se van a enfrentar a ellos mismos. ¿Y qué es eso? Que todo lo quieren rápido. Entonces, si no logran transmitir rápidamente el punto clave, pueden perder a la audiencia. Eso es muy importante. El cambio de lenguaje dependiendo de la audiencia, también lo mencionabas. Sobre todo yo lo he vivido mucho en el tema de gestión de riesgos y de control interno. Cuando hablas con el consejo de administración, todos te dicen que sí, porque lo entienden, porque lo han escuchado, porque saben que deberían tenerlo. Luego vas con los directores, el equipo directivo, pues no necesariamente le cae tan bien el tema, porque de repente si no lo implementas de forma adecuada, puedes amarrarles o que tengan una percepción de que le estás amarrando las manos, aunque no sea así. Pero conforme vas yendo hacia la gente más operativa, tienes que hablarles distinto, tienes que hablarles en los términos que ellos entiendan, con los que conviven todos los días, para que se genere ese sentido de pertenencia y hagan conciencia del valor que para ellos en su responsabilidad, en su actividad, les va a traer cumplir con un control. Claro. Y les va a traer el cuidar el riesgo, o como le quieras llamar, para la empresa y para que podamos todos seguir teniendo trabajo y para que podamos tener todos los resultados que estamos buscando. Entonces, ese cambio de lenguaje también es bien importante, que sepan moverse en toda la estructura organizacional y en los diferentes ambientes en los que se muevan también, porque no es lo mismo la escuela que el trabajo, que su casa. O sea, siempre tienen que tratar y alguien me lo decía, tienes que explicar las cosas como si se lo estuvieras explicando a tu abuelito o a tu sobrina de 7 años. Entonces, eso también es bien importante que lo vayan desarrollando. Sí, no, completamente de acuerdo. Y mira, en el tema de controles y de explicarlos, a ningún ser humano le gusta el control. Uh-huh. Entonces, el momento que llegas tú con controles, y lo entrecomillo, la manera en la que tú lo explicas va a tener una repercusión en qué tanto ese control va a ser seguido, ¿no? Y eso tú lo sabes mucho mejor. Entonces se trata también, conforme vamos bajando dentro de la organización, incluso ni siquiera cambiar el lenguaje, sino ser muy efectivo para esta área particular, qué es lo que necesito que sepan, ¿no? Y cómo ese pedacito o esa piececita de control va a ayudar a la gran película, uh-huh, sin llegar a un grado de especificidad. Es que mira, si tú haces esto, entonces lo que va a suceder es que el ROA dentro va a mejorar, porque entonces no te van a entender. Y aunque, a ver, no es que no te entiendan, sino que dicen, a ver, eso está 25 pisos arriba. Sí. A mí dime aquí ahorita, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahorita nada más quiero regresar a un tema que dijiste, que eso aplica para la gestión de riesgos, para el control, para la ética. Mencionabas algo, es que ahora después de SOX y después entonces ya vimos las implicaciones de no tener ética. El mundo ideal es que no tengamos que pensar en una implicación.
El mundo ideal es el que nosotros lo entendamos, que el riesgo potencial sea tan grande que ya está embebido en nosotros, ¿no? Mira, en el caso de sostenibilidad, que es un tema que está obviamente apenas en desarrollo, y lo menciono porque lo tenemos aquí muy presente, es una de nuestras metas, ¿no? El que todos los alumnos estén conscientes de eso. ¿En qué momento pasó de la filosofía a algo que las empresas están preocupando? En el momento en el que tangiblemente, financieramente se vio que había un riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento ahora sí es muy relevante? En el momento en el que las aseguradoras dijeron, yo ya no aseguro casas en ciertas partes de California, o yo ya no aseguro casas en la costa de Florida. Entonces ahí sí ya hay que ver la sostenibilidad, o sea, ya, hasta que ya nos dolió, lo tomamos relevante. El ideal es que no tengamos que esperar a que nos duela, ¿no? Sí. Y también ahorita me hiciste recordar una frase de Jaime Martínez, que es el director general, o más bien, sí, el director global de control interno en Cemex. Decía, pues lo ideal es que no existan las áreas de control interno, porque quiere decir que todos estamos haciendo lo que nos corresponde en nuestro ámbito de responsabilidad y lo hacemos tan bien y lo monitoreamos tan bien nosotros solos que no necesitamos que nadie más venga, claro, y lo realice. Va muy de la mano con lo que mencionas. Y también cuando ya tienes tú esa necesidad de ir por un crédito o ir por fondos y te dicen, a ver, enséñame lo que estás haciendo para... Y si no, ya no entras en mi portafolio, claro, lo que hace BlackRock, ¿no? Que dice, no, yo nada más empresas que cumplan con todo esto, estoy dispuesto a tener relaciones de negocio con ellos. Entonces, pues, al haber ya esa conciencia y empezar a ver que es necesario, pues los que primero tienen que empujar son aquellos que tienen el potencial económico para hacerlo y para empujar desde arriba a que se haga. Y la otra es nosotros desde el ámbito académico ir llevando a las nuevas generaciones a que tengan esos conocimientos de la relevancia de negocio que tienen ya estos temas, que ya no es nada más voy a ir a pintar una pared en una escuela, no, o sea, es mucho más allá de eso. Sí también ayuda, pero puedes ayudar más y puedes hacerlo con un modelo sustentable que además genere valor económico también para la empresa. Sí. Es un fenómeno, digámoslo así, parecido al que sucedió hace 20 años, 22 años, cuando de repente se volvió relevante el gobierno corporativo. Después de que, se cayó Arthur. ¿Cómo se va a caer Arthur Andersen? O sea, eso no sucede. Se cayó. O sea, ya no eran Big Four, ya no eran Big Five, eran Big Four, ¿no? Y se hizo el gobierno corporativo, entonces empezaba a entrar en el lenguaje de negocios, al menos en México, ¿no? Que era cuando se empezaba a hablar de eso. Ahora ya si llegas a pedir un crédito grande, incluso pequeño, y ven que no tienes un gobierno corporativo, ya sabes que te va muy bien. Eso va a pasar en ese tema, nuevamente porque ya implica un riesgo bien grande. Y se va haciendo algo que yo creo que es un círculo virtuoso, ¿no? Mientras, y lo mencionaban muy bien, cuando los grandes participantes empiezan a prestarle atención, los que no son tan grandes empiezan a seguir ese camino, ¿no? Una, porque, bueno, si lo hacen los grandes, tengo que hacerlo yo. Y la otra, porque quizá ya no, si no lo hago yo, ese grande ya no va a querer jugar conmigo. Y entonces se empieza esa cadenita que es muy virtuosa. El grandote es el que trae el balón. Claro. Muy bien. Y a ver, platícanos, ya que vimos la relevancia y cómo se está abordando desde el ámbito académico, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a los muchachos para que hagan conciencia y le den el valor que merecen todos estos temas que están ya introducidos en sus programas de estudio y a los que vienen más atrás, todo lo que va a incluir hacia adelante? Mira, no puedo dar una recomendación porque no sabemos qué está poniendo. Pero ¿qué puedo decirles? A ver, este tema muy específico de gestión de riesgos, de control, y hablo para los contadores jóvenes o los futuros contadores, ese va a ser nuestro valor agregado como profesión, ¿no? Es una de las áreas
en donde nosotros como profesión vamos a poder aportar y vamos a poder aportar mucho, ¿no? Como les mencionaba hace ratito. La profesión esperaríamos que evolucionara. En algunas cosas ya lo está haciendo, en otras vamos un poquito más lento. Pero a final de cuentas, la función tradicional del contador ya no existe, ¿no? En algunos casos, en negocios más pequeños o empresas que no tienen una gran organización, lo tradicional sigue el tener a alguien que captura, ¿no?, los recibos de diario y tal. La parte fiscal, de cualquier forma, también, bueno, sigue siendo muy tradicional. Pero eso no va a durar mucho y por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante prepararnos en estos temas? Conocer cuál es su background, cuál es su importancia. Va a ser lo que va a ser nuestro negocio. Nuestro negocio no va a ser emitir estados financieros. Uh-huh. Nuestro negocio es ser los socios estratégicos de las empresas en la toma de decisiones. Para eso nos tenemos que preparar. Para entender la circunstancia muy particular de la empresa y poder ayudarle a crecer. Y para crecer tenemos que controlar, tenemos que ver cuáles son los riesgos que tiene. Entonces, ¿por qué las nuevas generaciones tienen que enfocarse a esto? Porque ese es el valor agregado de la profesión, ¿no? Y eso obviamente es una parte, ¿no? Las otras, bueno, es lo que se llama ahora contabilidad no financiera, pero eventualmente en el tema muy específico que nos compete hoy, pues eso es, pues de eso vamos a comer casi, ¿no? Sí, va a ser el diferenciador. Ahí vamos a aportar, ahí es donde podemos aportar valor. Y ojo, ya no se habla de los procesos tradicionales de auditoría, porque esos ya los hace una inteligencia artificial, y no es nuevo. Uh-huh. A ver, yo estudié la maestría en contabilidad hace 14 años, 15 años, y ahí estaban todos los software habidos y por haber de ACL, todos esos, y esos ya se usaban incluso en el gobierno, ¿no? O sea, ese software que era tan inofensivo, en realidad lo que hace es ahorrarnos muchísimo del trabajo, y era maravilloso, ¿no? Mi señor padre, él fue auditor toda su vida, le encantaba la auditoría, o sea, él era feliz y fanático de la auditoría. Él fue de los fundadores, y lo comentábamos en una reunión previa, de los fundadores de la Auditoría Superior del Estado. Fue la segunda persona que contrataron. Y él era feliz con eso, ¿no? Entonces, y él veía los softwares, y no era de software, ¿no? Pero le gustaba mucho, y decía, es que esto me facilita. Pero ahora ya esos softwares que antes era tienes que meter los datos, y ahora te hacen el análisis, las revisiones, el cruce, el determinar el tamaño de la muestra, el encontrar duplicados, todo eso ya es más, es Excel, ¿no? Uh-huh. Ya no digamos esos que son las Excel. ¿Dónde está nuestro valor? Pues en ese juicio que le vamos a poner, en entender qué es lo que está pasando y en poder dar soluciones, y en el caso repito, de gestión de riesgos y de control, las soluciones son infinitas y tienen que estar hechas a la medida. No puedes, y vaya, tú sí eres experto en esas áreas, tú no puedes proponer la misma receta para todos los clientes, aunque por fuera parezcan iguales. No hay una medicina. Sí. Entonces, ¿qué les digo? Pues que se interesen mucho por este tema, porque es uno importante, que se capaciten y que se capaciten en las herramientas, ¿no? En las herramientas que existen, que sepan hacerlas, porque si ya estamos, sobre todo cuando están estudiando, si ya saben las herramientas, ya pueden dedicar sus primeros años de trabajo a desarrollar el juicio crítico. Ya no tienen que perder 3 años o 4 años en aprender las herramientas, ya las saben. Ahora sí, ya traen todas las bases, lo fundamental para empezar a crear ese valor agregado.
Sí, y sobre todo que todavía fuera en el mercado hay muchas empresas que no conocen eso. Entonces, si ya lo llevan desde la escuela, van hacia donde lleguen, es un terreno fértil donde lo que hagan con esos conocimientos los va a hacer brillar y van a generar mucho valor para las empresas y van a hacerse necesarios dentro de la empresa. Entonces, ese sí va a ser un diferenciador muy fuerte que utilizando el buen juicio, la información que traen de la escuela y entendiendo lo que la empresa necesita, pueden generar mucho valor para los dueños y para los diferentes interesados en esa empresa. Sí, y ahora también que los jóvenes no se emocionen más bien no se decepcionen. Llegar no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser, van a llegar con técnicas nuevas, con ideas nuevas y va a haber va a haber personas o áreas que no van a estar de acuerdo con eso por el momento, pero no es algo con lo que nos se tenga que preocupar. Porque así pasa y así a todos nos ha pasado, ¿no? Ahí la única cosa es no hacerles caso. Resiliencia. Sí, y sobre todo escucharles y saber que también cuáles son las razones por las que puede haber una resistencia y aprender de eso, ¿no? Pero eso a veces no va a ser muy difícil querer entrar a llegar. Es que mira, yo sé, o sea, mira, te lo pongo muy, muy sencillo. Los alumnos que están graduando ahorita de contador, no te voy a decir que son expertos o expertas, pero saben programar en R, ¿no? Llegan a una empresa y es que, a ver, déjame a ver qué puedo hacer aquí o en Python, ¿no? Y van a decir, bueno, aquí no se usa eso no sirve, ¿no? Pero eso no significa que dejen de prepararse en Python o en R, ¿no? Porque pues eso se tiene, eventualmente en 10 años o en 5 años eso es lo que les va a dar la ventaja. Definitivamente. Muy bien. Sí. Oye, pues muchas gracias. Hombre, de nada. Creo que con eso podemos ya decir que les dimos un buen recorrido por todo este tema desde el punto de vista de alguien que se ha formado fuertemente y es líder en los temas académicos que tienen que ver con los nuevos estudiantes, con las nuevas generaciones que vienen y que van a estar formando parte del mercado laboral. Ese punto de vista creo que tiene mucho valor, tanto para quienes estamos recibiendo a la gente acá afuera, como para los que nos escuchen y que están todavía dentro de la carrera, que van saliendo, ya se están graduando. Tomen los consejos, tomen la información y lo que quieran hacer ustedes ya a nivel especialización seguramente tiene que ver algo con lo que platicamos el día de hoy. Claro. Jesús, ¿algún comentario adicional? No, pues muchas gracias por la invitación, gracias a este espacio y bueno, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues bueno, nosotros les recordamos que es importante que nos ayuden con su retroalimentación, mándenos dudas, comentarios, si estuvieron de acuerdo, si no les gustó lo que dijimos, todo nos va a ayudar a que podamos llevarles un contenido más especializado para lo que ustedes estén necesitando. Y vamos a estar ya en diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, a lo mejor en TikTok. A nosotros sí nos va a hacer caso cuando veo un TikTok de Auditando y Controlando, porque la información le va a sonar. Depende cómo lo digas. y pues muchas gracias también, Rodrigo, por el tema de la producción, el apoyo, la logística. Pues les enviamos un cordial saludo y como siempre estamos a sus órdenes. Muchas gracias.